Agradecemos la paciencia, agradezco personalmente la paciencia que ustedes han tenido y vamos ya entonces a leer en la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, comenzando la lectura en el versículo 14. Este párrafo que vamos a leer pertenece a la oración conocida como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Como sumo sacerdote que Él oró al Padre por los suyos. Qué hermoso es ver que no solamente oró, que no es una cosa del pasado, sino que el Señor sigue ejerciendo su oficio sumo sacerdotal a la diestra del Padre. Y la carta a los Hebreos nos dice que el Señor vive siempre para interceder por nosotros. ¡Qué bendición! Este es un pensamiento consolador, el hecho de tener un abogado junto al Padre, que está abogando, que está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué dice 17 de Juan, versículo 14? Dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hasta aquí, que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Nuestro tema de estas reuniones es creciendo en el Señor, o crecer en la gracia, el título que prefiera el hermano que va a grabar y va a hacer los cassettes con la grabación de estos mensajes. Y el tema que esta noche nos toca es ver acerca de el mundo. ¿Qué es el mundo? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, geográficamente lo que es el mundo. Nuestros antiguos creían que la Tierra era plana, pero a partir de ciertos hombres avanzados en sus estudios, se fue descubriendo que la Tierra era redonda, ¿no es cierto?, con tanto los polos achatados, y que gira en torno del Sol, y que da una vuelta al Sol en 365 días y 6 horas, etc. Pero no hablamos de que tenemos que vivir fuera del mundo, esto sería convertirnos en extraterrestres, pero sí fuera del mundo como organización dirigida por el enemigo, por Satanás. Dice, ¿qué es el mundo? Podemos preguntarnos. El mundo es la vida de la sociedad humana tal como está bajo el poder del mal. Nosotros podemos ver sencillamente el poder del mal actuando en todas las facetas de desarrollo del mundo. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en la corrupción que existe en todos los niveles. Había países que parecían muy bien organizados y muy correctos, de pronto se descubre que son países donde abunda la corrupción, ¿no es cierto? Los más poderosos son corruptos, los más pobres son corruptos, y parece que a mayor pobreza, mayor abundamiento de costumbres corruptas en lo comercial, en lo industrial, en lo político, en lo económico y tantas otras cosas. Pero también nosotros podemos ver cómo el mal está campeando en todos los órdenes de la vida. Hace poco un hermano en la fe hablaba con una productora de televisión, no sé si lo conté esto, pero no tiene importancia, lo podemos repetir, con una productora de televisión. Y entonces, no sé cómo es la televisión de Chile, no he visto ningún programa acá en los días que estoy, desde el lunes a la noche que llegué. Pero sé cómo es más o menos en la Argentina. Es tan bueno que yo casi nunca lo miro. Yo miraba los informativos por televisión, estoy prescindiendo de ellos porque me hace mal realmente las noticias sensacionalistas que hay, lo que se ve por los informativos y sobre todo lo que se ve en los flashes en los espacios de los bloques de información. Usted va a ver que en cada programa hay desnudeces, exhibiciones de cuerpos, cosas que excitan a los sentidos. Entonces, este hermano le preguntó, ¿por qué los programas de televisión son tan descarnadamente exhibicionistas? Dice, bueno, porque es lo que quiere la gente. En cada programa tenemos que poner algo de esto,
porque esto es lo que gusta, lo que quiere la gente. Se busca ganar el rating y entonces el comunicador, que tiene que cumplir una función social, que tiene que difundir cultura para el pueblo, solo lo ve desde la óptica comercial y le procede a dar la carroña que el mundo quiere, la mano que el mundo quiere. Cada vez el lenguaje es más descarnado, cada vez es más avergonzante, cada vez hay una mayor desfachatez. Y usted ve los programas después de las 10 de la noche y mejor que no los vea, porque hay de todo tipo de expresiones, soeces, inmorales y demás. Nosotros vemos cómo el mal va avanzando y el mundo es la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. Vamos a ver una referencia que el mismo autor de este evangelio que relata la oración de nuestro Señor dice allí en su primera epístola de Juan, el capítulo 1, versículo 15 al 17. Él dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos una exhortación clara a no amar a este mundo tal como está organizado por Satanás. El Señor mismo aquí, creo que en el capítulo anterior, creo que es en el capítulo 16, dice: en capítulo 14, perdón, versículo 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, el Señor está pronto para ir a la cruz, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Su emisario quién era? Judas. Tenía varios emisarios Satanás en su organización. Uno era Judas, otro eran los religiosos. Hablaban mucho de Dios, tenían mucha religión, pero tenían odio en el corazón. Los religiosos de su tiempo, los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Qué otro emisario tenía? Pilato, un juez injusto. De manera que todos ellos estaban trabajando para el príncipe de este mundo. Y dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y él, dijo el Señor, nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Qué hermoso, lo que dijo el Señor. Y qué hermoso que quienes somos del Señor, quienes estamos ligados al Señor como el pámpano está a la vid, pudiéramos decir también: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Santiago dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. La vida cristiana está concebida como una lucha y nosotros tenemos que seguir este combate diario de nuestra vida cristiana, buscando agradar a Dios, depender de Él, tener comunión con Él, para poder rechazar todos los dardos que nos arroja el enemigo. Entonces, bueno, no améis al mundo como sociedad, como luces de artificios que van tentando a los jóvenes y a los no jóvenes, al mundo que quiere captar el entusiasmo, la atracción de toda vida, de todo ser. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué triste que es esto, ¿no? Examinémonos cada uno de nosotros, hermanos, si realmente amamos al mundo, si realmente amamos las expresiones soeces de la televisión, de los medios. Entonces, pensemos que estamos apagando ese amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vista, de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cuidado de guiarnos por los deseos de la carne, cuidado por guiarnos por los deseos de los ojos. Esto es un deseo instintivo. También por el instinto se manejan las bestias del campo, que no tienen razonamiento, ¿no es cierto?
El león ve de lejos su presa, se agazapa y va caminando sigilosamente y se larga para atrapar su presa. Claro, mata, asesina, porque es instintivo, porque es una bestia salvaje, porque no tiene razonamiento, no sabe que el hombre es un ser superior que él, que tiene el entendimiento, y lo ataca y lo mata. Y así todos los animales se manejan por el instinto, pero el Dios nos ha dado a los seres humanos el sumo bien de la razón, del entendimiento. Tenemos capacidades que las bestias lógicamente no tienen. Tenemos los ojos no solamente para ver, sobre todo para ver lo que no conviene, sino tenemos los ojos para poder contemplar, para poder ver y para poder discernir, la capacidad que tenemos también de discernir entre lo bueno y lo malo, de aceptar lo bueno y rechazar lo malo. ¿Saben qué quiere discernir? Es una palabra que parece difícil, pero viene de una palabra muy familiar. No sé si algunas hermanas de ustedes tienen en la cocina un cernidor. ¿Algunas tienen un cernidor? ¿Qué es? Un alambre fino, ¿no es cierto? Un tejido fino con una arandela de madera, digámosle arandela, una caja redonda de madera, cuadrada puede ser también, o de metal también puede ser, que entonces la harina, para que no pase ningún grumo y la masa salga bien, se pone allí y se cierne, pasa por el cernidor y entonces pasa la harina fina u otro elemento, el pan rallado, para que las milanesas no salgan delicaditas y no mastiquemos los pedacitos grandes de pan rallado. Primero se raya el pan. Bueno, Donald, si usted es medio antiguo, nosotros compramos rallado y listo, pero es una forma de decir. Cuando yo era chico, mi madre muchas veces me daba el rallado y tenía que rallar pan, ¿no es cierto? Y entonces después pasaba por el cernidor, y aquello que quedaba un poquito más grueso, ¿qué pasaba? Había un palote de amasar y sobre la tabla se iba afinando y vuelta otra vez al cernidor y pasábamos así el pan rallado para afinarlo. Bueno, discernir es separar una cosa de la otra. Lo grueso queda arriba, lo fino pasa abajo. Una especie de cernidor viene del norte argentino cuando vi cómo elaboraban las frutas, las nueces, por ejemplo. Los traen de los nogales, los meten todo en bolsa y después pasa por una especie de cernidor. Tiene unos agujeros pequeños. Entonces las nueces pequeñas caen en una bolsa por esa primera etapa del cernidor. Y después siguen las nueces que no pasaron por esos agujeritos. Van a otro cernidor que tiene el agujerito un poco más grande. Y hay otros que entonces pasan por esos agujeros un poquito más grandes. Y después bajan las nueces a un tercer cernidor que tienen unos agujeritos un poco más grandes que los anteriores. Entonces pasan las nueces que no pasaron ni en el primero ni en el segundo cernidor. Y pasan y van a un cuarto y quinto y así. Y entonces las nueces más grandes, claro, son las que le ponen un precio más alto, porque son de primera selección, o algo así le llaman. Discernir es sencillamente separar, saber qué es veneno y qué es remedio, saber qué es una cosa y qué es la otra, saber lo que es provechoso y saber lo que es nocivo, y para eso Dios nos ha dado el entendimiento. Pero hay más. El creyente también tiene en sí mismo el Espíritu Santo. ¿Qué misión hace el Espíritu Santo según nos dijo el Evangelio de Juan, el Señor en el Evangelio de Juan? Cuando Él venga, os enseñará todas las cosas y os mostrará todas las cosas que necesitáis saber. Qué lindo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la palabra de Dios que nos va a guardar de caer en un desagrado a la persona bendita de nuestro Señor. De manera que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Ojo con la vanagloria, Y dice, sino es del mundo. ¿Y qué dice del mundo? Que el mundo se pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, Y qué actual es este tema de que el mundo se pasa. El mundo se pasa, es así. Estamos viviendo días escatológicos en la Biblia, es decir, las cosas del futuro ya son casi presentes.
la palabra de Dios se va cumpliendo de todas maneras, ¿no es cierto? Se va cumpliendo la palabra de Dios. Y dice, el mundo se pasa. Ustedes saben que cuando el Señor pronunció su sermón profético allí en Mateo capítulo 24, les dijo las cosas que iban a acontecer, ¿no es cierto? Les habló de la destrucción de Jerusalén, de todo juicio de la vida, ¿no es cierto? Les habló. No habla ahí de arrebatamiento de la iglesia, de una vida mejor, eso ya está tratado en otro tema. Estaba tratado en otros lugares como Juan 14, por ejemplo, la casa del Padre para sí mismo. Está aclarado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, como el Señor va a venir y va a arrebatar, y los que durmieron en Jesús resucitarán primero, y luego nosotros los que creemos seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿por qué digo que el capítulo 24 no habla del arrebatamiento de la iglesia, sino de juicio? Porque los discípulos estaban encantados de ver el templo grande que había reconstruido Herodes, el grande de ahí, de Jerusalén. Y entonces miraban, pero qué maravilla, estas piedras tan hermosas que están, dirían ellos, aquí. Y el Señor les dice, os digo, porque ellos estaban deslumbrados con el edificio del templo. Y el Señor les dice, os digo que viene el día en que no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿De qué les está hablando el Señor? ¿De bendición o de juicio? Les está hablando de juicio. Dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que todo eso iba a ser destruido. Evidentemente el Señor está hablando de juicio. Y entonces los discípulos le hacen una triple pregunta. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le va contestando las preguntas. Le habla de la destrucción de Jerusalén, cosa que ocurrió en el año 70 de la era cristiana. Les habla también de el fin del siglo, y le habla de la venida. Muchos vendrán en mi nombre y dirán, aquí estoy, y yo soy el Cristo, no le creáis. Pero de la higuera aprended la lección. Cuando veis que sus ramas están tiernas y florecen, entonces sabed que el fin está cerca. Qué maravilla, ¿no? Y ¿saben qué dice el Señor allí? La higuera nos habla de Israel, y nosotros vemos como hace 50 años ha florecido la higuera, que está representada por Israel. Sus ramas están tiernas, están brotando, y Israel va ocupando cada vez más un espacio en el concierto de las naciones del mundo. Todas las flechas están apuntando ahora por los países que le rodean, enemigos, hacia Israel. Y poco a poco Israel va siendo el centro otra vez de la escena política mundial. Entonces podemos decir que la higuera está con sus ramas tiernas, y que Israel, que está prefigurado en higuera, está floreciendo. Pero yo lo que me quería referir es a que el mundo se pasa, dice el Señor, y ahí en ese pasaje, cuando les dice esto, se lo afirma con algo decisivo. Le dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso es pensar cuál es la voluntad tuya, Señor, para mi vida. ¿Qué plan tienes tú para mí preparado, como hablábamos anoche, para que yo pueda caminar en él? Porque anoche decíamos que Dios nos ha salvado para buenas obras, las cuales preparó Él de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios ha preparado un plan para cada vida de los suyos, para que nosotros podamos andar por ese camino. Descubrir el plan de Dios para mi vida es la bendición para mi vida. Siempre escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, es bendición para nuestras almas, y andar en obediencia a Dios es bendición para nuestras almas. ¿No es cierto que decimos en el Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Cuál es la primera palabra de esa oración que el Señor enseñó como un modelo? ¿Cuál es la primera palabra? No oigo. ¿Cuál? Padre. Padre.
Padre. Una vez en la antigüedad Dios tuvo que decir al profeta, por medio del profeta Malaquías, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Pero Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Creemos que el Padre Dios tendrá cosas malas para sus hijos? De ninguna manera. El plan que nuestro Padre Dios tiene para cada hijo es lo mejor. Es lo mejor para mi vida, es lo mejor para tu vida. Y descubrir el plan que Dios ha trazado para nuestra vida es lo más importante que el creyente puede buscar, descubrir y disfrutar aquí en la vida. Ahora hemos visto que es el mundo, y dice, hay que reconocer que el mundo siempre atrae, pero lo que ofrece son anestésicos que amortiguan las penas y que revelan un corazón vacío. Nosotros podemos ver el vacío del corazón, ¿no es cierto? El vacío del corazón. No hay placer que sea duradero en el mundo. La euforia de un domingo de fútbol se pasa con la derrota del equipo que uno quería que gane, ¿no es cierto? Y muchas veces se vuelve a casa con cara de cafetera, amargado, porque ha perdido Boca, o ha perdido River, o ha perdido San Lorenzo y demás. No hay que cifrar las esperanzas en una justa deportiva, en un partido de fútbol, para ser felices. Tenemos que rechazar la euforia o la histeria de un espectáculo nada más. Y después el lunes, ¿qué nos ha dejado? Está vacío. Nos ofrecen anestésicos, un poco de risa, un poco de diversión, un poco de picardía, y después nos deja vacío otra vez. Pero que el mundo es atractivo, sin ninguna duda que es atractivo. Pero hay que subrayar, podríamos leer algunos pasajes, pero no lo vamos a hacer por homenaje al tiempo que nos queda, que es breve. Que hay que subrayar que el mundo es hostil a Dios y que detrás de las cosas hay una mente, ¿no es cierto? Recién leímos en Juan 14:30 que ahora viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Está la mente de Satanás que guía a las cosas, que guía los programas de televisión y que guía también con su mente la moda inmoral. A veces me costaba hacer entender a chicas de la iglesia que bueno, la moda es así, la minifalda. Bueno, la minifalda es moda, pero la moda es aceptable hasta cuando deja de ser moral, cuando es inmoral. Cuando tú te sientas y muestras toda tu intimidad en la congregación, deja de ser moral. Pero les cuesta entender, porque todo el mundo lo usa, y yo también. Pero detrás de la creación de las modas y de las costumbres hay una mente que destruye, que debilita la moral humana y que es inmoral. Entonces tenemos que comprender eso, que no podemos andar siempre de acuerdo con la corriente de este mundo. ¿Qué busca el mundo? Busca que el creyente viva en conformidad con el, que se adapte al mundo. Tenemos la doctrina de la relatividad, ¿no? Una doctrina de la relatividad. Pero acá tengo un dibujito mal hecho, yo soy muy mal dibujante, ¿no? Pero acá hay un dibujito que les va a mostrar algo, seguramente ustedes lo han visto, que indica que bueno, no todo es malo, ni todo es bueno, que en lo bueno hay algo de malo y que en lo malo hay algo de bueno. Es una figurita como de dos bichitos que están en un círculo en forma concéntrica, un bichito negro con el ojo blanco y un bichito blanco con el ojo negro, y está todo mezclado formando como una sola pieza, ¿no es cierto? Existe el bien y el mal, y así Satanás sostiene la doctrina que dijo desde antiguo: seréis como dioses conociendo el bien y el mal, y mete todo el bien y el mal en una misma bolsa. El creyente se adapte a la corriente del mundo. Esta conformidad con el mundo puede arruinar la vida del creyente. El adaptarse al mundo, a la corriente del mundo, a la costumbre del mundo, puede arruinar la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque excluye a Dios de la vida. Excluye a Dios de la vida. Nosotros podemos ver cómo hay un rechazamiento implícito en todas las cosas a Dios. Hay un rechazamiento de la voluntad de Dios. Algunos pueden tener un atisbo de religión, pero en el fondo hay un rechazo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Y Dios, no le damos nada, dijo alguien, hasta que le damos todo. Él es Señor en el cielo y en la tierra. Él es el Señor de la historia. La figura de Dios se yergue en la historia de la humanidad. Y todo lo que Él dijo se cumplió. Él permitió que se levanten imperios en el mundo y permitió que cayesen los imperios por su palabra también. Nosotros vemos, por ejemplo, el imperio egipcio, aquel que tuvo cautivo al pueblo de Israel. Terminó el imperio egipcio. Un día Dios dijo basta y terminó. El imperio asirio con su capital en Nínive también. Dios tuvo misericordia de aquel imperio asirio. ¿Se acuerdan ustedes? Un día le mandó al profeta Jonás para decirle que Nínive sería destruida en 40 días. Y Jonás no quiso ir, tenía que ir a Nínive, a la derecha, al oriente, al nororiente, y se fue para la izquierda, al occidente, a Tarsis, al sur de España, en un barco. Y Jonás era rebelde al llamado de Dios. Pero la Biblia dice que son irreversibles los dones y el llamamiento de Dios. Y entonces el barco se está por hundir, tienen que tirar los aparejos y claman a sus dioses pensando, ¿qué es esto? Y aparece Jonás con la culpa y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Estamos en este problema, tú eres el culpable. ¿Qué pasa? Y Jonás dice, tírenme al mar, yo soy el culpable, porque Dios me mandó a predicar a Nínive y yo estoy huyendo a Tarsis, tírenme al mar. Fíjense la tosudez de este hombre, ¿no es cierto? Él prefería morir en el mar, comido por los tiburones, antes que obedecer la voz de Dios. Y un gran pez había preparado Dios, que lo tuvo en el seno 3 días y 3 noches, y luego fue vomitado en tierra. Y dice Jonás 3:1, habló Dios la segunda vez a Jonás, y le dijo, ve a Nínive. Y Jonás va y predica a Nínive, y los ninivitas se arrepintieron, se pusieron saco, silencio, ayunaron, se entristecieron porque se sintieron pecadores culpables delante de Dios. Y Dios los perdonó, aunque Jonás se enojó porque dijo, ve, yo sé que eres un Dios clemente y que te arrepientes del mal que has dicho y tuviste misericordia ahora, como diciendo, Señor, y yo que fui a predicar que iba a venir la destrucción, me quemé, derrama el fuego y azufre. Dice, ¿cómo? Dice, no voy a tener dolor yo de tanta gente que no tiene culpa. Y 120.000 inocentes que no conocen dónde está su mano derecha y su izquierda. Inocentes, niños tal vez. Y tantos animales. Los ninivitas eran mucho más, era una gran ciudad. Y entonces tuvo misericordia de Dios. Pero Nínive luego vuelve al pecado. Y 100 años después le manda la profecía diciendo que va a ser destruida. Y porque no se arrepintieron, Nínive fue destruida por Dios. Así, el imperio asirio terminó su historia. Ustedes saben que muchos dijeron que Nínive, decían, era una invención de la Biblia, que Nínive no existía. Y resulta que las excavaciones de los hombres que investigan, los arqueólogos, hizo que Nínive se encontrara debajo de las arenas del desierto, por la zona también de la Mesopotamia, allá en el oriente. Y Nínive fue encontrada, y de manera que esto es un hecho real. Una vez tuve el privilegio de estar en Israel, y estuve en la ciudad de Jope, junto al mar Mediterráneo, y vi 2 muelles, uno que evidentemente estaba en funcionamiento, y otro de piedras carcomida por el tiempo. Un muelle largo de rocas, de piedras, ya el desgaste del tiempo se notaba en ese muelle. Y yo pensé, este debe ser el muelle donde hace 2600 años o algo más se embarcó Jonás, para irse a Tarsis, escapando del mandato de Dios. Pero perdonen que a veces me voy un poco por las ramas, pero Nínive fue un imperio asirio, cuya capital era Nínive, fue un imperio que también se terminó porque Dios lo dispuso así. Él dio su profecía a través de Nahum contra Nínive y desapareció el imperio asirio. Y también estuvo el imperio babilónico, el más poderoso, el más glorioso que hubo en la tierra, y desapareció el imperio babilónico porque Dios se lo reveló a Daniel que así iba a suceder, y desapareció. Y desapareció después el que le siguió, el imperio medo-persa, que Dios anunció que vendría a través de Daniel, y también desapareció. Y dio una secuencia de los distintos imperios que iba a haber en la tierra. Y después del medo-persa, el griego, y después el imperio romano. Y también anunció que
renacería ese imperio romano. Y hoy tenemos una forma de imperio romano porque la Comunidad Europea se inscribe en un acuerdo de Roma hecho en la década del 50, de manera que podemos decir que es un resurgimiento del imperio romano, de manera que Dios es soberano y nosotros no podemos excluir al Dios de la gloria, que es el que determina las cosas que suceden en el mundo. Nadie puede decir que suceda algo que nuestro Dios no ha hecho o que ha resuelto. Y la doctrina del mundo quiere excluir al Dios que se yergue sobre la historia, que tantas veces ha tenido que intervenir personalmente en la historia de la humanidad y que en poco tiempo otra vez el Señor va a irrumpir en la historia para cambiar el estado de cosas que hay, para hacer juicio a las naciones y para llevar a su pueblo a la gloria y establecer después aquí con un juicio su reino milenial. Excluye a Dios la vida, enseña a encarar los problemas sin Dios, ¿Cuántos anestésicos que ofrece el mundo, no es cierto? ¿Cuántas carreras nuevas que hay? Psicología, pedagogía, todas esas muy útiles en algún aspecto, sociología, que todos quieren encarar la resolución de los problemas sin Dios. Y a veces las soluciones que proponen son soluciones fáciles. Usted está cansado de su esposa, pero déjela, mijo, si hay tantas mujeres buenas, ¿para qué va a estar con su esposa? ¿No es cierto? Échela y búsquese otra, o mándese a mudar y conforme otra cosa, tan sencillo. Pero al principio la Biblia dice que no fue así, que no fue así. Entonces no podemos excluir a Dios de nuestra vida ni andar a nuestro antojo, sino sujeto a lo que Dios nos quiere hacer con cada uno de nosotros. Sin contar con la gracia de Dios, ese Dios de misericordia que desea nuestro bien, que nos ama, que vino a meterse en el problema de nuestro pecado cuando vino a este mundo, que vino a cargar sobre sí toda nuestra culpa y que nos ama tanto y esa gracia nos quiere alcanzar, nos quiere conducir, nos quiere cubrir, nos quiere proteger y nosotros a veces tenemos en poco la gracia de Dios para obrar conforme a nuestro sabio, entre comillas, y prudente, entre comillas, parecer. Y sin contar con la palabra de Dios. ¿Qué dice lo que hemos leído en San Juan 17, cuando el Señor ora y dice, voy a leer los versículos, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El creyente, el cristiano, tiene que estar en el mundo. No es recluido en un convento, en el mundo. Tiene que estar en la feria, en el trabajo, en la calle, en la micro, donde tenga que estar. Y tiene que ser guardado del mal. Y tiene que ser luz en el mundo. ¿Qué dijo el Señor a los suyos? Vosotros sois la luz del mundo, una luz sobre un monte, una luz encendida no se puede esconder, como no se puede esconder una ciudad montada sobre un monte, no se puede esconder. Así dice, brille vuestra luz en el mundo, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo encararemos el conflicto con el mundo? El mundo como un sistema tenemos que rechazarlo, pero está el mundo constituido por los seres humanos. A este mundo tenemos que amarlo. Este mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, sin embargo, tiene un mundo que es el mundo de las personas, de los seres humanos. A este mundo tenemos que amar. De tal manera amó Dios al mundo de los hombres, de las mujeres, con sus problemas, con sus cargas, con sus tristezas, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, qué fino que es el amor del Señor, el amor a todo el mundo, a todos los hombres de la faz de la tierra, el Señor los amó de tal manera que dio a su Hijo a morir en la cruz, para que Él llevara sobre sí el juicio por nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que todo aquel, qué maravilla, ¿no? Para que todo aquel, para que el individuo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso pensar que Dios tiene cuidado de cada individuo, que cuando el Padre Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, pensó en mí, pensó en ti,
pensó en cada uno de los seres humanos, con su problema, con sus tristezas, con sus luchas, y lo mandó a meterse en el problema nuestro, en la tristeza nuestra, en la angustia nuestra. Fue angustiado como nosotros. Él también, como hombre, sintió el cansancio, la tristeza, la sed, el hambre, todas las cosas que nosotros podemos sufrir, Él las sufrió a la par de los hombres. Pero vino a demostrar ese amor personal para que todo aquel que en Él cree. El Señor, que cuenta las estrellas y no les falta ninguna, que conoce todo lo que hay en el firmamento, que nosotros apenas si salimos un poquito fuera de la órbita, de lo tangible, de lo visible, así, Él que pone a sus ejércitos en orden, los ejércitos del cielo. Él se preocupa también por el más pequeño de los hombres, por el más necesitado de los hombres, para que todo aquel, para que el individuo, para aquella ovejita perdida. El Señor lo afirmó en su parábola del buen pastor, aquel pastor que tenía 100 ovejas y al recontarlas a las 100 ovejas encuentra que le falta una. Tal vez la reconoce, la pintadita me falta. ¿Dónde está? Sale a buscar. Sube la luna, cae la noche y el buen pastor va a buscar aquella oveja que se había perdido. Vamos a poner un nombre a aquel pastor del relato de Cristo. Vamos a llamarle Antonio. Antonio, ¿para qué vas a buscar una oveja? Te expones al peligro de un lobo, de una fiera que te ataque de noche, y es el 1% de tu acervo. El 1% no te va a fundir. Si fueran 10 ovejas, un 10%. Si fueran 20 ovejas, un 20%. Valdría la pena, pero el 1%, ¿qué te va a afligir a tu patrimonio? El 1%, déjala, ya va a aparecer mañana trabada en un zarzal o comida por una fiera. Pero el buen pastor va a buscar a esa única oveja que se había perdido, esa única, porque la amaba, porque sabía que no tenía la capacidad de orientación para volver al camino, para volver al redil. A esa única oveja el Señor la amaba y por ese amor salió al desierto, afrontó los riesgos y fue, y cuando la encontró, lejos de castigarla, la tomó con una mano las 2 patas traseras, con la otra las 2 patas delanteras, la subió sobre su hombro y fue silbando una canción de alabanza, de alegría, porque había encontrado aquella ovejita que había perdido. Qué lindo. Qué amor tan fino tiene el Señor, ¿eh? El buen pastor es Cristo. Él por esa oveja vino a la cruz, por mí, por ti, por cada uno. Él por esa oveja sufrió el desprecio, la burla de los que escupieron su rostro, de los que lo coronaron de espinas, de los que pusieron en su mano un cetro de caña y el Señor lo tomó. Él sufrió las heridas en sus manos, en sus pies, y sufrió los azotes de la soldadesca romana sobre su santo cuerpo. Él sufrió la cruz y todavía Él seguía amando a su oveja perdida. Y decía desde la cruz, Padre, como una constante. Y Jesús decía, dice el Evangelio de Lucas, no es que Jesús dijo, Jesús decía, hay una constante, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entre esos que estaba la ovejita que la había venido a buscar, estabas tú, estaba yo. Qué amor tan grande, eres el buen pastor. Y mientras el mundo y los hombres, criaturas de Dios, a veces buscan el apoyo masivo de la gente, vótennos, dicen que no los vamos a defraudar. Después nos defraudan como quieren, ¿no es cierto? Pero dice, vótennos, síganme, que no nos vamos a defraudar. El Señor no busca a la masa, busca al individuo. Él tiene preocupación por ti, mi amigo, mi amiga, esta noche. Él tiene preocupación por cada pecador. Por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Él encuentra la oveja perdida, la pone gozoso sobre sus hombros. Ha conseguido el logro que buscaba. Y vuelve y se alegra
por aquella oveja que fue reencontrada que por las 99 que no necesitaron de su auxilio. Qué amor tan grande, ¿eh? A este mundo tenemos que amarlo, este mundo de los hombres y las mujeres cargada de problemas. Es el que vino al Señor a buscar y a salvar. Y hay una manera de amarlos a este mundo, es llevándole el mensaje de Cristo, es transmitiéndole lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por ti, que tenemos que contagiar al mundo con esa palabra de gracia, de vida, de amor, para traerlos al Señor. Dice una hermosa canción, de ovejas cuantas vagan por el mundo alrededor. Y el coro dice, oh, ¿quién irá a buscarlas? ¿Quién por la compasión de Dios irá a buscarlas para traerlas nuevamente al pastor? Vayamos a buscarlas en el nombre del Señor y gran gozo habrá para quien podrá atraerlas al pastor. Qué hermoso a Él. ¿Cuál es el secreto entonces? El secreto consiste en vivir en medio del mundo, pero sin compartir el pecado del mundo. Cristo ora al Padre, no te pido que los quites del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero Cristo pide también, intercediendo ante el Padre, líbralos del mal. Y si el Señor dice, líbralos del mal, Él tiene el poder suficiente para que podamos vivir una vida liberta del mal, del pecado que nos asedia a cada momento en nuestra vida. O que podamos ser sensibles al llamado de Dios. Tratar de vivir en este mundo perdido siendo luz. Como dijo el Señor, siendo sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal que